Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, su inspiración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura tomada de 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 13. Hermanos, el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce cómo es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay nada más Dios que uno. Pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de Él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, por tu conocimiento se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 138 respondemos: Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba, conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Les comparto el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra cristiano significa ser de Cristo, pertenencia de Cristo, ser diferente. Un cristiano es alguien totalmente diferente al resto de los paganos, de los que no son cristianos. Y esto se debe notar. En el origen de la Iglesia, las cartas del apóstol Pablo son dirigidas a los santos en cada comunidad. Y la palabra santo en esa época no tenía la connotación que tiene para nosotros. Nosotros pensamos santo, pensamos en alguien que hace milagros, en alguien que ha sido beatificado, canonizado, elevado a la condición de reconocido como santo. En esa época la palabra santo significaba separado, apartado, pertenencia de Dios. Entonces por eso Pablo llamaba a todos, a los santos en Corintio, a los santos en Colosas, a los santos en Tesalónica, porque santos eran los que habían sido bautizados, regenerados con el agua bautismal. Eran personas diferentes, separados. Ya esto es diferente. Y eso es lo que a veces no entendemos como cristianos, como católicos. Queremos ser de Cristo, pero seguimos viviendo según las costumbres del mundo. Le presto al que me va a devolver, trato bien al que me trata bien, y al que me trata mal también le hago mala cara. Y eso no es ser cristiano. Gandhi dice que cuando él leyó los evangelios se entusiasmó mucho y dijo, ¡ay, qué chévere hacerme cristiano! Y se entusiasmó, ya iba a empezar el proceso para hacerse cristiano. Y dice, pero cuando vi cómo vivían los cristianos, de inmediato se me fueron las ganas abajo. Ya no quise hacerme cristiano. Es decir que si hubiésemos sido coherentes, cristianos de testimonio, Gandhi, el gran Gandhi, este líder, hubiese sido un cristiano. Me imagino cuánta gente hubiese evangelizado. De pronto hasta Papa hubiera llegado a ser, uno no sabe. Hermanos, ¿a cuántas personas les habremos impedido la entrada al reino de Dios a la fe? Por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de coherencia, porque nos comportamos como se comporta el resto del mundo. Esto nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué tan cristiano soy yo? ¿Cómo vivo yo mi cristianismo en mi vida cotidiana? ¿Para qué me llamo católico? ¿Por qué me creo católico? Porque voy a misa los domingos, porque mis hijos están bautizados y yo celebré mi matrimonio. ¿Por eso soy cristiano católico? Como decía mi tío Francisco de feliz memoria, cristianos de papel. Un papel certifica que somos católicos, que somos cristianos, un acta de bautismo, de una partida de matrimonio, pero hasta ahí. Eso es lo que el Evangelio dice hoy. Bendecid a los que los maldicen, oren por los que los calumnian, sean diferentes, actúen diferentes. Pues esta tentación de actuar como actúa el resto del mundo es una tentación que siempre ha estado en el ser humano. El pueblo de Israel, que era el pueblo elegido, Dios le dio su
la tierra prometida, llegaron, Dios era su rey, su Señor. Y ellos empezaron a mirar a los otros países, a los lados, a los pueblos vecinos. Dijeron, ay, nosotros no tenemos un rey como ellos. Y entonces le dicen a Moisés, no, le dicen a los líderes del pueblo, queremos ser como los otros pueblos. Queremos ser como los demás. Le dicen a Samuel, le dicen a los profetas, queremos tener un rey. Y el profeta muy enfadado le dice, imagínese Diosito lo que acaban de pedir, que es que quieren un rey si tú eres el rey. Y Dios les dice, no te preocupes, no te rechazan a mí. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Dale su rey para que aprendan. Y eso sí, adviértales que ellos ahora no tienen que pagar tributo, pero luego tendrán que pagarle tributo a un rey. Sus hijas serán tomadas por esclavas para ir a servir al palacio real. Que se sometan. ¿Quieren un rey así? Y ahora sí queremos. Así somos los hijos de Dios. Rechazamos las cosas de Dios y queremos actuar como el mundo. El pueblo de Israel quiso ser como los demás pueblos. Y por ese querer ser como los demás, luego vienen reyes que no hacen las cosas bien, reyes que no obedecen a Dios, al punto de que por culpa de un rey, por las decisiones de un rey, fueron a dar al destierro, fuera de la tierra prometida. Y todo lo que hay detrás es un antojo que tenemos los seres humanos de imitar a los demás, de ser como los demás. El cristiano no puede, nosotros no podemos. Dice un padre de la iglesia que nosotros debemos, como el fermento en la masa, que debemos vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Que tenemos que estar ahí en los ambientes sociales y marcar la diferencia, con nuestro testimonio, exhortar al mundo a ser diferente. Tenemos que ser diferentes para que nos distingamos como hijos de la luz, como hijos de Dios. Porque si nos portamos como el resto del mundo, pues no tendremos salvación. No somos cristianos auténticos. Pensemos en qué cosas imito yo al mundo. Meditemos hoy en qué cosas yo vivo como vive el mundo y no como el Evangelio me lo pide. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.